Hola, vamos a comenzar con el género Shigella, que forma parte de los enterobacterales. Acá tenemos la clasificación taxonómica, exactamente la misma dentro del orden enterobacterales, pertenece a la familia Enterobacteriaceae y el género, como les mencioné, el género Shigella. Él está compuesto por 4 especies que tenemos acá, como son Dysenteriae, Fleineri, Boydii y Songni, cada una perteneciente a un serogrupo diferente de acuerdo a su composición antigénica en el lipopolisacárido O. En cuanto a la taxonomía, vamos a mencionar que las especies de Shigella, a excepción de Shigella boydii C13, representan una sola genomoespecie no anaerogénica de Escherichia coli. Tradicionalmente se ha tratado a Escherichia coli y a Shigella como dos géneros separados desde el punto de vista histórico y tradicional, ya que el primero, Escherichia, forma parte de la flora normal, de la microbiota normal del hombre y animales de sangre caliente, y es miembro del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, es una especie no patógena, sino más bien como comensal. Por el contrario, las especies de Shigella siempre han estado asociadas a la producción de cuadros diarreicos como son la disentería basilar, que ha causado grandes brotes y epidemias a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, debido a esa diferencia patogénica, siempre se han separado los dos géneros eh, desde el punto de vista taxonómico. Recientemente, estudios genéticos del ARN ribosomal, etcétera, han permitido determinar que esa separación entre los dos géneros es una separación artificial. ¿Por qué? Porque todas las especies de Shigella son especies de Escherichia coli, o sea, son subtipos de Escherichia coli, o sea que se trata de una sola especie, de un solo género, con varias especies y subespecies en lugar de dos géneros diferentes. Esto, vamos a decir, es un poco confuso, sobre todo en el campo de la medicina, ya que se sabe que una Shigella es patogénica, mientras que una Escherichia coli generalmente no lo es. Entonces, la distinción de los dos géneros se mantiene de manera convencional, se decidió mantenerla para propósitos médicos, debido a que Shigella produce una enfermedad distintiva característica conocida por todos, que es la disentería basilar, mientras que Escherichia coli no lo hace. Shigella boydii, serotipo C13, se describió en el año 52 y se añade o se incluye como especie de Shigella en el año 58. Estudios de hibridación del ADN posteriormente demostraron que se trataba de una especie nueva de Shigella que estaba relacionada estrechamente con una Escherichia, en este caso Escherichia alberti, que es una especie que, como les mencioné, produce cuadros de diarrea en niños y se han descrito muchísimos cuadros en Bangladesh. Se los mencioné cuando vimos el tema de Escherichia coli. Entonces quiero que les quede claro que son dos géneros diferentes desde el punto de vista taxonómico, pero la separación es convencional porque en realidad se trata de un solo género y de una sola especie prácticamente, con diferentes cero variedades o cero grupos, que es Escherichia coli. Sin embargo, por fines médicos seguimos separándolas en dos géneros diferentes para evitar confusiones. Acá tienen las 4 especies de Shigella que les mencioné, con los serotipos pertenecientes a cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las Shigellas que existen y existirán son estas que están acá de manera convencional. O sea, es un género que se cerró. Si se descubre una especie nueva de un microorganismo que produzca diarrea que parezca una Shigella, no se va a incluir en el género, sino que va a pasar a formar parte del género que le corresponde, en este caso Escherichia. Entonces, para Shigella dysenteriae hay 12 serotipos diferentes y todos pertenecen al serotipo A. Para Shigella flexneri hay 6 serotipos que pertenecen al B. Shigella boydii, que es el grupo C, tiene 18 serotipos, mientras que Shigella songni pertenece al grupo D y es homogéneo, o sea, hay un solo serotipo
de Shigella songni, mientras que para el resto fíjense que hay diversidad de serotipos. Esto es importante cuando se realiza la serotipificación del microorganismo, que en los casos de Shigella es básicamente imperativo que se haga u obligatorio. ¿Por qué? Porque la identificación definitiva del microorganismo se realiza a través de pruebas serológicas, no a través de pruebas bioquímicas. Porque la mayoría de las especies de Shigella, las 4 especies, dan básicamente las mismas pruebas bioquímicas. De la misma manera, por lo tanto, no tienen un patrón bioquímico que permita diferenciar las especies y debo diferenciarlas obligatoriamente mediante serología. En cuanto a la estructura antigénica del microorganismo, conocen, es la misma estructura clásica de los gram negativos. Tienen un antígeno somático O, que es el lipopolisacárido de la pared celular, que es el que me permite diferenciarlas en las 4 especies. Pueden en ocasiones presentar una cápsula o antígeno capsular K y no poseen antígeno flagelar H, porque las especies de Shigella son nomótiles. Al ser nomótiles no tienen flagelos, si no tienen flagelo no producen flagelina, por lo tanto no tienen antígeno H. En cuanto a las características generales, son bacilos gram negativos, no móviles, que crecen bien en Agarma conqui, crecen ellas perfectamente en ese medio de cultivo. El hombre es el único reservorio y no forma parte de la flora intestinal normal. O sea que es un patógeno exclusivo del hombre, no lo vamos a encontrar en el ambiente, vamos a decir, viviendo en el ambiente de donde lo podamos adquirir, ni lo vamos a encontrar formando parte de la microbiota normal de otros animales. Es infrecuentemente aislado de fuentes extraintestinales. Esto quiere decir que en ocasiones yo pudiese aislar especies de Shigella en ciertas condiciones muy especiales fuera de una muestra de heces, pero no es lo común. No producen sulfuro de hidrógeno ni decarboxilan la lisina. No producen gas a partir de la fermentación de la glucosa, que es una característica muy relacionada con el género, a excepción de Shigella flegneri B6 y Shigella boidi C14. Estos dos serogrupos de Shigella tienen la capacidad de producir gas. Son las dos excepciones para el género. Estos microorganismos tampoco decarboxilan la ornitina, a excepción de Shigella songni y el serotipo 13 de Shigella boidi, que son quienes tienen la capacidad de decarboxilar la lisina. No utilizan el acetato de sodio, el citrato o el malonato como fuente de carbono. Son menos resistentes que otras enterobacterias a los agentes ambientales. Por lo tanto, la muestra se debe tomar y sembrar en los medios de cultivo lo más rápidamente posible para evitar deterioro o degradación del microorganismo y obtener un falso cultivo negativo. Se debe realizar una identificación serológica para hacer el diagnóstico definitivo, como les mencioné anteriormente. En cuanto a la epidemiología y la transmisión del microorganismo o de los miembros del género, el humano y los primates superiores son los únicos reservorios naturales para el microorganismo. Como les mencioné, es un patógeno exclusivo del hombre. Solo lo vamos a encontrar en el hombre y a veces en algunos primates superiores vamos a decir lo que son gorilas, etcétera, pudiésemos llegar a encontrar el microorganismo. La principal vía de transmisión de la enfermedad es persona a persona, o sea, el contacto entre las personas, pero no porque sea una enfermedad como decir la gripe, que es una enfermedad viral que se transmite muy fácilmente, no. El contacto persona a persona se debe principalmente a malas condiciones higiénicas. Si una persona con shigellosis, que es la enfermedad, o disentería bacilar, enfermedad producida por los microorganismos de este género, vamos a decir, realiza una deposición y no se lava adecuadamente las manos, cuando entra en contacto con otra persona, contamina ambiente, agua, alimento o las manos de la otra persona, y ésta se las lleva a la boca, va a adquirir la infección. La enfermedad es más común en situaciones, como les mencioné, donde la higiene está comprometida o es deficiente.
En países subdesarrollados donde no existe una buena disposición de agua, o sea, por ejemplo, no hay agua distribuida por tubería y el agua no llega hasta la casa, sino hay que utilizar un pozo común o transportar agua hasta la vivienda, en esas situaciones la enfermedad se hace endémica. Y también ocurre la transmisión de Shigella entre hombres que tienen sexo con hombres. En cuanto a los factores predisponentes para la adquisición de la enfermedad, fíjense, hay un sinnúmero de factores. Entre estos tenemos alimentos o cualquier otro tipo de líquido, incluyendo agua, que estén contaminados con el microorganismo, favorecen a la adquisición de la enfermedad. Mala disposición de excretas, vectores como moscas y cucarachas también, porque estos pueden estar contaminados en su superficie y servir como vectores mecánicos de transporte del microorganismo de un sitio a otro o de un alimento a otro. Condiciones de higiene personal deficiente, condiciones de hacinamiento, y también es importante la edad de la persona. Recuerden que edades extremas o muy pequeños o muy adultos son edades que predisponen a la adquisición de enfermedades por, vamos a decir, desequilibrios a nivel del sistema inmune. En cuanto a la importancia clínica del género, podemos observar que los miembros de este género se han relacionado desde finales del siglo XIX como productores del cuadro que ya les mencioné, que es la disentería basilar. Es el cuadro clásico producido por Shigella. Se denomina disentería basilar para diferenciarla del cuadro producido por las amibas, por entameba específicamente, que es lo que se denomina disentería amibiana. Entonces, estos microorganismos pueden producir cuadros de diarrea en ocasiones con sangre, que es lo que se conoce como disentería, o sin sangre. O sea, tenemos las dos variedades. La enfermedad comienza con una enfermedad acuosa, que el paciente presenta fiebre y calambres abdominales. El cuadro puede avanzar o progresar hasta un cuadro de disentería clásica, donde las heces se presentan con moco, pus y sangre. Acá hay una característica importante: la dosis infecciosa del microorganismo es baja. Dosis infecciosa nos referimos a la cantidad de microorganismos que necesitamos para producir enfermedad. Entonces, en el caso de shigellosis, fíjense que es de 1 a 100 microorganismos de todo lo que se necesita para que una persona adquiera la enfermedad. Y el periodo de incubación es muy corto, es de 1 a 4 días después de haber ingerido el microorganismo. Acá podemos ver resumidas las características del cuadro clínico producido por Shigella. Entonces, la infección se adquiere por vía digestiva, pasa al intestino y produce un cuadro de diarrea. Las deposiciones son diarreicas y en muchas ocasiones con moco, pus y sangre, lo que es el verdadero cuadro de disentería basilar. La mayoría de los casos son producidos por Shigella songni, Shigella flexneri y, en tercer lugar, Shigella dysenteriae. Es el orden, vamos a decir, o la etiología como se produce. O sea, la mayoría de los cuadros son producidos por songni en lugar de dysenteriae. Por otra parte, Shigella dysenteriae del serotipo 1 produce el cuadro clínico más severo, debido probablemente a que, al igual que Escherichia coli, tiene la capacidad de producir toxina Shiga. Y ustedes saben todas las características o todo lo que trae como consecuencia la producción de esa toxina, porque ya lo vimos en el tema de Escherichia. La infección puede ocasionalmente ser asintomática, especialmente cuando se produce por Shigella songni, o sea que es el cuadro más leve. Entonces, en ocasiones apenas hay un malestar o cierto problema estomacal, pero no se desarrolla ni siquiera un cuadro de diarrea, que son los pacientes asintomáticos. Generalmente no se presenta vómito durante la presentación del cuadro, y entre las complicaciones que podemos encontrar es en los casos de Shigella dysenteriae del serotipo 1, si es capaz de producir toxina Shiga, vamos a observar que se produce síndrome urémico hemolítico producto de esta toxina. Se da principalmente en los cuadros producidos por Shigella dysenteriae del serotipo 1. Y en los casos de que se produzca infección por Shigella flexneri, podemos observar casos de artritis reactiva. En cuanto a las muestras clínicas,
Les mencioné al principio que básicamente la infección que producen las especies de este género es diarrea. Por lo tanto, la muestra que se debe tomar para hacer el diagnóstico es una muestra de heces. ¿Cuáles son las características de esa muestra? Estas que están acá, que son muy importantes, debe ser recolectada al inicio de la enfermedad, los primeros 4 días, y antes del comienzo del tratamiento. Eso es importante, generalmente para todos los cultivos que se vayan a realizar, sin importar la muestra, deben ser antes del comienzo del tratamiento. Y en los casos de disenterías o cuadros gastrointestinales o de diarrea, siempre debe ser en los primeros días, que es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de microorganismos presentes en la muestra. Se prefiere la muestra de heces completa, o sea, la que viene en la cajita o en el envase, aunque en ocasiones, en los casos que amerite, se pueden tomar y se pueden aceptar muestras de hisopado rectal. La recolección de múltiples muestras favorece el aislamiento. Es cuando se decide, o el médico decide, realizar 2 o 3 coprocultivos seriados. Vamos a decir, aumenta la sensibilidad y especificidad, porque probablemente por algún factor el microorganismo no sea capaz de crecer en la primera muestra, pero sí en la segunda o en la tercera. En cuanto al transporte y almacenamiento de esas muestras, hay algo muy importante que aplica para la mayoría de los patógenos gastrointestinales. Debe ser procesada inmediatamente al llegar al laboratorio y en caso contrario debe ser refrigerada o congelada a menos 70 grados centígrados. Las muestras que no llegan al laboratorio antes de las 2 horas de haber sido tomadas deben colocarse en un transporte refrigerado a 4 grados centígrados, una cava con refrigerante, hasta que pueda ser entregada al laboratorio. Este transporte a 4 grados centígrados es muy importante en los casos de cuadros gastrointestinales o diarreas producidas por Shigella y Campylobacter, ya que se ha demostrado que el transporte a temperaturas superiores, o sea, transportes prolongados de más de 2 horas, a temperaturas superiores a 4 grados centígrados, afectan la recuperación del microorganismo en los medios de cultivo. Entonces, si no se cumple, vamos a decir, esta cadena de frío con la muestra de S, puedo obtener un cultivo negativo cuando en realidad el paciente tiene una infección por Shigella o Campylobacter y obtener ese resultado falso negativo debido a problemas de temperatura durante el transporte y almacenamiento de la muestra. Entonces es importante tomar estas consideraciones en cuenta. En cuanto a los medios de transporte, se puede utilizar cualquiera de los medios de transporte clásicos que se utilizan, como son el medio de Carey-Ambler, como son el medio de Stuart o como es el medio de Amis. Existe otro medio de transporte que es muy bueno también para especies de Shigella, como es el glicerol salino buferado, pero tiene el inconveniente de que no se recomienda para el aislamiento de Vibrio y Campylobacter, por lo tanto no se utiliza mucho. Recuerden que cuando llega una muestra de ese para coprocultivo, no estoy en la capacidad, no tengo manera de saber cuál es el microorganismo que tiene. Si lo supiera, no llegara a la muestra para investigación. Por lo tanto, como este medio que tengo acá tiene problemas para especies de Vibrio y especies de Campylobacter, no se utiliza de rutina, sino que de manera rutinaria se utilizan estos 3 que están acá, especialmente Carey-Ambler es el más utilizado. En cuanto a los medios de cultivo, tenemos en primer lugar los caldos de enriquecimiento. En el caso de las muestras de heces, generalmente para los microorganismos patógenos se utilizan caldos de enriquecimiento. Si recuerdan la definición de lo que es un medio de enriquecimiento que debieron estudiar en bacteriología general, es un medio que proporciona las condiciones necesarias para mantener viable a ese patógeno o ese microorganismo que yo quiero favorecer, mientras que inhibo o elimino el crecimiento del resto de los miembros de la flora normal. Entonces, ¿por qué se utilizan estos caldos en las muestras de heces? Porque recuerden que las muestras de heces son muestras que están cargadas con una gran cantidad de microorganismos de la flora normal intestinal. Por lo tanto, yo necesito es disminuir o controlar toda esa flora normal de manera que yo pueda favorecer o aislar de manera más sencilla el microorganismo que estoy investigando o el microorganismo problema. En el caso de Shigella, se puede utilizar caldo selenito F, que es el que más se utiliza, o un caldo gran negativo para enriquecer al microorganismo por encima de la flora normal.
Adicionalmente, se deben utilizar medios poco selectivos o de propósito general para gram negativos como es el agar McConkey, y debe utilizar también medios altamente selectivos como son el agar silosalicina desoxicolato, el agar Salmonella shigella y el agar entérico de Hector. Entonces, para el aislamiento de investigación de especies de Shigella se deben utilizar medios para enriquecimiento, medios poco selectivos y medios altamente selectivos. Entonces, ¿cómo se realizaría el aislamiento de identificación? A partir de una muestra de heces, yo voy a inocular directamente los medios sólidos que se van a utilizar. En este caso, los de propósito general y los altamente selectivos. Propósito general tengo el McConkey, altamente selectivos puedo utilizar SCA y XLD. Entonces la muestra se siembra directamente en estos medios de cultivo y vamos a incubarlos 35 grados centígrados 18 a 24 horas en aerobiosis. Adicionalmente debo hacer un enriquecimiento de esa muestra a través del caldo selenito en este caso. Entonces la muestra se siembra también en un caldo selenito. Ese caldo selenito se incuba de 6 a 12 horas a 35 grados centígrados en aerobiosis. Pasado ese tiempo de incubación, el caldo se subcultiva a medios basales y medios selectivos para Shigella en este caso, como son los mismos que sembramos originalmente, que son McConkey, agar Salmonella shigella y agar silosalicina desoxicolato. Lo incubamos 35 grados centígrados 18 a 24 horas en aerobiosis. Esto quiere decir que a partir de una muestra de heces para la investigación de Shigella, yo siembro medios de cultivo directamente, hago un proceso de enriquecimiento y a partir de este siembro directamente medios de cultivo. Por lo tanto voy a tener dos sets o dos grupos de medios de cultivo sólido en placa cuando proceso una muestra de heces para investigación de Shigella, que son los medios de cultivo originales que vienen de la muestra y los medios de cultivo que vienen del repique del enriquecimiento, que es el caldo. Entonces, una vez que se realiza el subcultivo en las placas y las placas se incuban, uno examina tanto las placas originales como las placas que vienen del subcultivo del caldo. En el caso de Shigella, acá tenemos las morfologías coloniales típicas de las especies de Shigella en estos medios de cultivo. En el caso de McConkey, observen, son colonias no fermentadoras de la lactosa. Por lo tanto, en muestras de heces, cuando observo una colonia no fermentadora de la lactosa, sospecho de la presencia de Shigella. En el caso del SSA, pueden observar que son colonias no fermentadoras de la lactosa. Y en el caso del XLD, observan que son colonias rojas o del mismo color del medio. Por lo tanto, colonias no fermentadoras en el McConkey, colonias no fermentadoras en el SSA y colonias rojas en el XLD me deben hacer sospechar cuando siembro a partir de una muestra de heces que estoy en presencia de una especie de Shigella. Entonces, a partir de todas estas colonias sospechosas, yo debo sembrar una pareja TCI-LIA. Entonces, TCI-LIA es una pareja que se utiliza sobre todo en muestras de heces, muestras de coprocultivo, para descartar rápidamente la presencia o ausencia de un enteropatógeno. Hasta ahora hemos visto como enteropatógeno solo Shigella, pero a estos enteropatógenos se le va a unir Salmonella, se va a unir Yersinia, se van a unir posteriormente Vibrio, Aeromona, Plesiomona y otros enteropatógenos como Campylobacter, etc. Entonces necesitamos un método rápido que nos permita descartar lo que es un miembro de la flora normal de lo que es un enteropatógeno en esas muestras. Entonces, además de los enriquecimientos y medios selectivos que utilizamos para inhibir flora normal y favorecer el crecimiento de los patógenos, a esas colonias que vemos que son sospechosas de un determinado microorganismo, en este caso colonias de Shigella,
se le siembra una pareja TCI-LIA a cada una de las colonias. O sea, a partir de esa colonia sospechosa, siembro un TCI y siembro un LIA. Entonces, en el caso de Shigella, toda pareja TCI-LIA que tenga esta característica, taco ácido, TCI con taco ácido, bisel alcalino, sin producción de gas y sin producción de H2S, y que al mismo tiempo yo obtenga un LIA que sea taco ácido, bisel alcalino, sin gas, sin H2S, me hace sospechar que estoy en presencia de una Shigella. Entonces, esta combinación TCI-LIA me confirma la presencia de una especie de Shigella y debo proceder a sembrar las pruebas bioquímicas para la identificación, que en este caso serían indol, urea, citrato, motilidad, ornitina, lisina y DC. Y adicionalmente, en el caso de Shigella, debo incluir manitol, acetato de sodio, un agar nutritivo en tubo para realizar pruebas serológicas, un agar nutritivo en placa para hacer la prueba de la oxidasa y un caldo soya tripticasa para realizar el antibiograma. Entonces, quiero que les quede claro que a partir de muestras de S hay que utilizar generalmente medios selectivos y hay que hacer enriquecimientos del patógeno. Por lo tanto, utilizo un caldo, en este caso selenito F, y medios selectivos como McConkey, SCA y XLD. Y que a partir de esas colonias sospechosas para el patógeno, en el caso de Shigella, colonias no fermentadoras de la lactosa en McConkey, colonias no fermentadoras de la lactosa sin H2S en el SSA y colonias rojas sin H2S en el XLD, que son las morfologías sospechosas de una especie de Shigella, procedo a montar un TCI-LIA. Cuando esa pareja TCI-LIA tiene estas características es cuando sospecho de Shigella y monto esta batería de pruebas bioquímicas que me va a permitir determinar si de verdad o no estoy en presencia de una especie de Shigella. Acá podemos ver los resultados de las pruebas bioquímicas. Las especies de Shigella pueden dar la prueba del indol positiva o negativa. El indol es negativo para Shigella songni y variable para el resto de las especies. Por eso que me puede dar de las dos maneras. Shigella songni nunca lo da positivo, lo da negativo, mientras que las demás especies lo pueden dar positivo o negativo. Las especies de Shigella no degradan la urea, no utilizan el citrato. Recuerden que no utilizan citrato, malonato y acetato de sodio como fuente de carbono. Les dije que no tenía flagelo, por eso no tiene antígeno H, por lo tanto son motilidad negativa. En cuanto a la ornitina de carboxilasa, puede ser positiva o negativa. La ornitina es positiva para Shigella songni y Boydii C13, mientras que el resto de las Shigella son negativas. Entonces fíjense que las pruebas varían dependiendo del serotipo. Lisina de carboxilasa siempre dan la prueba negativa, por eso el taco del día siempre es ácido. La prueba del manitol puede ser positiva o negativa. Negativa solo para Shigella dysenteriae, mientras que todas las demás especies de Shigella dan la prueba del manitol positivo, o sea que es una prueba que me sirve para diferenciar especies. En cuanto al acetato de sodio, como les mencioné, todas las Shigella lo dan negativo y por supuesto, como son enterobacterias, ellas dan la oxidasa negativa. Entonces, estas pruebas bioquímicas son las que me permiten a mí confirmar si estoy o no en presencia de una especie de Shigella o no. Y hay ciertas características que me pudiesen ayudar a diferenciar la especie. Por ejemplo, la prueba del manitol. Si el manitol es negativo, estoy en presencia de Shigella dysenteriae, pero si está positivo puede ser cualquiera de las otras tres especies. Otra prueba que los ayuda es la prueba de la ornitina. La ornitina solo la da Shigella songni y Shigella Boydii C13, pero al mismo tiempo tienen el indol también. El indol es negativo para Shigella songni. O sea que si ustedes tienen una Shigella que es indol negativo con ornitina positiva, es muy probable que sea una Shigella songni. Para realizar la serología, que en este caso es casi obligatoria porque es la manera de hacer identificación de las especies,
En primer lugar, preparamos una suspensión densa del microorganismo en solución salina fisiológica. Recuerden que cuando se montan las pruebas bioquímicas, se monta un agar nutritivo en tubo para realizar a partir de allí las pruebas serológicas. Entonces, una vez que yo preparo esa suspensión, voy a probar todos los antígenos polivalentes O. O sea, un polivalente O está compuesto por diferentes antisueros mezclados en uno solo. Por ejemplo, el polivalente A tiene 12 antisueros diferentes, que son los 12 serotipos de Shigella flexneri. Disenteriae, perdón. El B contiene los de Shigella flexneri, el C bovidii y el D contiene el único de Shigella songni. Entonces, uno realiza una prueba de aglutinación en látex, normal, común y corriente, mezclando la suspensión con el antisuero y observando si ocurre aglutinación macroscópica o no. Entonces, de esa manera yo sé si es positivo para el A, el B, el C o el D. Si me dan el B, sé que es Shigella flexneri. Si me dan el D, Shigella songni. Si dan el C, es Shigella bovidii. Y si dan el A, es Shigella disenteriae. Una vez que yo determiné el serogrupo A, B, C o D, procedo a probar los individuales de cada polivalente. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que me da en el A, que es Shigella disenteriae, ya sé que es disenteriae. Tengo que determinar si es disenteriae 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 12, que son los 12 serotipos de cada una. Entonces voy a probar los 12 antisueros individuales que conforman el grupo A, que fue el que me dio en la prueba de los polivalentes. Entonces, al probarlos individualmente, me debo aglutinar en alguno, me dan el 8, por ejemplo, o en el 9, yo puedo decir que es una Shigella disenteriae serogrupo O9. Entonces, una vez que determino eso, puedo hacer el reporte del resultado. Entonces, acá tenemos polivalente positivo el C, por ejemplo, es Shigella bovidii. Se prueban los 18 antisueros individuales que conforman el polivalente C. Supongamos que da positiva para el serogrupo 9. Entonces, ¿cómo se reporta? Género, Shigella. Especie, Shigella bovidii. Serogrupo C9. Es la manera correcta de reportar y es como se deben reportar las Shigella. Entonces, es indispensable tener los antisueros, tanto los polivalentes como los individuales, para poder hacer la identificación serológica. En cuanto a las pruebas de susceptibilidad, o sea, una vez identificado el microorganismo, uno debe realizar pruebas de susceptibilidad para determinar a qué resistente o a qué sensible y ayudar al médico con el tratamiento al paciente. Entonces, las pruebas de susceptibilidad, como han venido observando desde el primer tema, existen manuales y normativas internacionales que indican de qué manera se realizan las pruebas de susceptibilidad. Entonces, en este caso, generalmente seguimos los lineamientos del CLSI, el Clinical and Laboratory Standards Institute, o sea, el Instituto para la Estandarización de los Laboratorios Clínicos. Ese es un instituto con, vamos a decir, una organización con sede en Estados Unidos y está conformada por diferentes paneles o grupos de expertos en resistencia a nivel internacional. Siempre hay representantes de Latinoamérica dentro del CLSI y vamos a decir son los que realizan la normativa que va a regir en lo que es el desarrollo, ejecución e interpretación de las pruebas de susceptibilidad. Este boletín se actualiza todos los años en enero, o sea que lo que yo les estoy informando hoy vale hasta diciembre. A partir de diciembre del próximo año puede ser que cambien algunas condiciones, algunas interpretaciones, etcétera. Entonces, esto que está acá es un conocimiento muy dinámico que cambia anualmente y a veces cada 6 meses. No es conocimiento estático que les va a durar toda la vida. Entonces es importante que ustedes se mantengan actualizados en lo que es la parte de pruebas de susceptibilidad porque es algo muy cambiante. Adicionalmente al CLSI tenemos también el EUCAS, que es la Comisión Europea para Pruebas de Susceptibilidad, que tienen otra normativa diferente. Entre los dos grupos están trabajando para tratar de armonizar los dos protocolos y desarrollar un solo protocolo mundial de pruebas de resistencia. Generalmente nosotros acá utilizamos CLSI y en ocasiones cuando CLSI no cubre lo que nos interesa utilizamos EUCAS. Esto que está acá es
la manera en que se van a realizar las pruebas de susceptibilidad para todos los enterobacteriales. O sea, esto no es específico para Shigella, sino para todos los enterobacteriales. O sea, aplica para Escherichia, aplica para Shigella, para Salmonella, para Enterobacter, para Serratia, para Proteu, o sea, a todos los miembros de las enterobacterias. Aquí les da las condiciones de prueba. En el caso de Shigella se puede hacer antibiograma por método de difusión del disco utilizando agar Müller-Hinton o por método de microdilución en caldo utilizando caldo Müller-Hinton catión ajustado, o se pueden hacer también por dilución en agar utilizando agar Müller-Hinton. Por supuesto, preferimos el método de difusión del disco porque es mucho más sencillo y económico de realizar. El inóculo que se debe utilizar para realizar la prueba se debe realizar a partir de un cultivo en caldo, por eso sembramos un caldo soya para hacer el antibiograma, o a partir de suspensión de colonias que crezcan en un medio sólido. Y se hace igual que todo antibiograma, se prepara una suspensión en solución salina fisiológica equivalente al 0,5 de la escala de McFarland, y las condiciones de incubación son 35 grados centígrados, más o menos 2 grados, en aerobiosis de 16 a 18 horas. O sea que el manual les dice las condiciones que se deben cumplir para realizar el antibiograma. Y aquí les da, siempre les indica ciertas condiciones que aplican, y esas condiciones aplican, por ejemplo, para Salmonella y Shigella, y se las voy a describir más adelante. Entonces, esas notas que vieron allá en la parte anterior, acá están desglosadas y explicadas. Fíjense que se debe reportar rutinariamente, en el caso de Shigella, solamente ampicilina, trimetoprim sulfametoxazol y una fluoroquinolona. Es lo que yo debería de rutina probar y reportar en el caso de Shigella. 3 antibióticos únicamente. Otra nota que tiene allí es que Shigella no se debe reportar susceptible a cefalosporinas de primera y segunda generación ni a los aminoglicósidos, debido a que estas drogas no son efectivas en la clínica. O sea que a pesar de que yo las vea en el antibiograma como sensibles, no garantiza que la prueba o el tratamiento, perdón, vaya a funcionar o sea efectivo en el paciente. Entonces, como no hay correlación entre lo que arroja el antibiograma por el método del disco y el éxito clínico del paciente, el éxito o fracaso clínico de ese paciente, no se reportan esas drogas. El resultado sensible en el caso de ampicilina no se debe extrapolar a amoxicilina, ya que tiene mal desempeño clínico. En el caso de ampicilina y amoxicilina, recuerden que ambas son del grupo de las aminopenicilinas. Una es ampicilina y otra es amoxicilina. Cuando pertenecen al mismo grupo, los resultados pueden ser equivalentes o comparables. Entonces, como ampicilina y amoxicilina pertenecen al mismo grupo, si una es sensible, la otra es sensible. Si una es resistente, la otra debe ser resistente. Entonces, en la clínica, en ocasiones, se hacen esas correlaciones para indicar el tratamiento dependiendo de disponibilidades de medicamento o del paciente en el que se vaya a aplicar. Entonces, es perfectamente válido que si yo tengo ampicilina sensible, yo pueda decir amoxicilina está sensible y darle de tratamiento en lugar de ampicilina, amoxicilina. Eso se hace a diario en la práctica clínica. Pero resulta que en el caso de Shigella eso no aplica. ¿Por qué? Porque se ha observado que cuando la ampicilina está sensible y se aplica amoxicilina para el tratamiento, no hay respuesta o el desempeño clínico de ese paciente es malo, no evoluciona favorablemente. Entonces, por eso se coloca la nota. Resultado de ampicilina no se debe extrapolar a ampicilina debido a que el desempeño clínico es deficiente. Recuerden que se prueba y se reporta ampicilina, trimetoprim sulfametoxazol y una quinolona. De hecho, en los niños el tratamiento se da con ampicilina y trimetoprim sulfametoxazol, ya que deben recordar cuando vieron en bacteriología general el tema de antibióticos, las quinolonas y fluoroquinolonas tienen un problema, vamos a decir, retardan el crecimiento del cartílago. Es un efecto secundario de la aplicación de ese tratamiento en los pacientes.
Entonces, ¿qué sucede? Las quinolonas generalmente no se utilizan en niños. ¿Por qué? Porque los niños están en crecimiento y desarrollo. Y si aplico un antibiótico que me retarda el crecimiento del cartílago, voy a generar problemas de crecimiento en ese paciente. Por lo tanto, en los niños exclusivamente lo que se utiliza es ampicilina y trimestoprim sulfamethoxazol. Entonces, con el uso prolongado a lo largo de los años, las especies de Shigella han desarrollado resistencia a esos dos antibióticos, por lo que actualmente se utiliza acitromicina para el tratamiento de infecciones producidas por Shigella. O sea, utilizan acitromicina, que es un macrólido, tanto para gram positivos como para gram negativos, que ha demostrado ser muy bueno para el tratamiento de Shigella como alternativa en pacientes que tienen resistencia a ampicilina y trimestoprim. Tenemos un inconveniente: CLSI no cuenta con criterios de interpretación para pruebas de susceptibilidad para acitromicina. O sea, en el caso de CLSI, en la tabla no tengo para leer acitromicina y saber si está menor de tanto, si es resistente, o si está mayor de tanto, es sensible. Eso no existe en la tabla, por lo tanto no tengo manera de hacer un antibiograma para acitromicina. Por lo que el tratamiento con acitromicina es netamente empírico y dificulta entonces llevar un monitoreo o un control de la resistencia, si aumenta o disminuye, porque no tengo manera de medirlo en el laboratorio. Entonces, el reporte de los resultados de susceptibilidad es particularmente importante, sobre todo para pacientes con Shigella dysenteriae del serotipo 1. ¿Por qué? Es muy importante allí el antibiograma, porque esos son pacientes que hay que tratar rápidamente y de la manera más óptima y adecuada, porque recuerden que esta es la que produce el cuadro clínico más grave de todas las especies de Shigella, y adicionalmente es la que tiene la capacidad en algunas ocasiones de producir toxina Shiga y generar en el paciente un síndrome urémico hemolítico que, como recordarán, generalmente conduce a la muerte del paciente. Entonces, en estos casos, cuando es una especie de Shigella dysenteriae, especialmente del tipo 1, es muy importante realizar y reportar el antibiograma a tiempo. EUCAS, por otra parte, sí propone ciertos puntos de corte para acitromicina en especies de Shigella, pero únicamente en aislados salvajes o aislados wild type. Un aislado salvaje es un microorganismo que no presenta o no posee ningún mecanismo de resistencia adquirido. O sea, es una cepa normal y silvestre, un aislado salvaje o silvestre. Entonces, EUCAS propone, si trabajo con CIM, que toda aislado o toda cepa de Shigella con una CIM menor o igual a 16 microgramos por ml es sensible, y por el método del disco, utilizando un disco de 15 microgramos, todo halo de inhibición mayor o igual a 12 es sensible a acitromicina. Acá tienen la nota, fíjense: macrólidos, glucosamina y tetraramina. Aquí tienen acitromicina para enterobacteriales, y aquí tienen la explicación que les coloqué en la parte superior. Bueno, muchísimas gracias.